regreso en su programa AM. Hoy vamos a hablar sobre malaria o paludismo. Nuestra etiqueta AM Malaria, nuestras redes sociales AM por GB en Instagram, en Twitter AM-por GB. Desde ya puede comenzar a interactuar con nosotros. Me acompaña en el estudio la doctora María Eugenia Landaeta, médico infectólogo, jefa del Servicio de Infectología del Hospital Universitario. Bienvenida, doctora. Buenos días, gracias por invitarme a tu programa. ¿Cómo se contagia la malaria o el paludismo y cuántos tipos existen? Fíjate, la malaria o paludismo es una enfermedad producida por un parásito que se llama Plasmodium y es transmitida por los mosquitos del género Anopheles. Por eso en Caracas no tenemos transmisión autóctona de malaria porque la altitud en la ciudad de Caracas no permite vivir a ese mosquito, sino que los sitios que son más bajos, como las otras partes de, por ejemplo, Vargas, la Miranda y todo el resto, prácticamente casi todos los estados hoy en día están reportando transmisión de malaria. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Cuáles son estas regiones de Venezuela donde se reportan más casos de malaria? Donde se reportan más casos en total es en la región de Guayana, en el estado Bolívar, donde se reporta prácticamente el 80% de los casos. De resto, hay muchos sitios donde se reportan, sobre todo en Sucre y Anzoátegui y Monagas, y hay otros focos que prácticamente en todos los estados se están reportando pacientes con malaria, y los últimos que han reportado son Miranda y Vargas, que tenían muchos años que no reportaban casos. ¿La malaria es una enfermedad que debería estar erradicada? No tanto como erradicada, porque es muy difícil erradicarla como tal, pero sí Venezuela tenía un certificado de que había controlado la malaria y estaba restringida a focos selváticos, como son el estado Bolívar, había un foco por cerca de Barinas y esos sitios por allá, y otro en el estado Sucre. Y eran los únicos estados que reportaban algunos casos, pero a raíz de la minería del arco minero, que las personas han empezado a migrar de los otros estados hacia Bolívar y de Bolívar hacia los otros estados, pues se ha diseminado nuevamente la malaria a todos los estados. ¿De qué forma se pudiera quizás no erradicar, como se dice, sino controlar? ¿Con jornadas de fumigación? ¿O cuál es la recomendación que hacen los expertos? Fíjate, es muy difícil erradicarla, pero hay muchos esfuerzos que se pueden hacer. De hecho, muchos países han reportado reducción en el número de casos, por supuesto, menos Venezuela. Venezuela es el que altera prácticamente los números en la región de las Américas, donde muchos países han reportado disminución de casos, menos Venezuela, que ha aumentado el número de casos. Eso se debe a que las campañas, digamos, de control de vectores ya no se están realizando. El control de vectores se hace con fumigaciones, con control de criaderos, con protección personal a las personas que están, digamos, en los sitios donde es más frecuente la transmisión, como decir, por ejemplo, uso de repelentes, uso de ropas claras con mangas largas, no estar a la intemperie cuando son las horas de las avanzadas de mosquitos, que son en el amanecer y en el atardecer, el uso de mosquiteros, el uso de telas metálicas en las ventanas de las casas y el control de los criaderos. El sitio donde está la minería es un gran criadero de mosquitos, porque esos son aguas empozadas y las aguas empozadas son muy buenas para reproducir los mosquitos. Entonces, lo que debería suceder en el control de criaderos es que no hubiera sitios con agua, y que los sitios donde no se pueden secar, que no puedes tú eliminar el agua, colocarle insecticidas como el abate o algunos otros productos para fumigar, para disminuir ese número de mosquitos. Una vez que el mosquito pica, ¿en cuánto tiempo comienzan a aparecer los síntomas y qué tan importante es un diagnóstico a tiempo? Fíjate, más o menos entre 3 días a una semana es donde bueno, hasta 2 semanas se puede ver la aparición de los síntomas después de las picaduras del mosquito. Los síntomas más importantes son la fiebre, el malestar, el dolor de cabeza, pero también hay otros síntomas menos frecuentes, como son los vómitos, dolor abdominal, dolor muscular y articular.
Y en los casos más graves que se ven, sobre todo en el tipo de malaria falciparum, que es el que existe en el estado Bolívar, puede haber complicaciones muy graves como es la malaria cerebral o la sepsis o estado de inflamación sistémica producida por este plasmodium y puede llegar, por ejemplo, a hepatitis fulminante y puede llegar a morir el paciente. Estas son las complicaciones. ¿Qué debe hacer una persona que sospeche, no que tiene malaria porque no lo puede diagnosticar, pero que se siente mal? Con una prueba de sangre podemos determinar qué es malaria, dónde debe acudir, dónde están los mejores doctores, acá en Caracas me imagino. Bueno, fíjate que la gente sí lo sospecha, sobre todo las personas que viven en los sitios. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, pacientes que han tenido recaídas 12, 15, 20 veces de malaria y ya ellos saben cuando los síntomas son sugestivos. Por ejemplo, cuando la persona comienza a tener fiebre, ya sabe que tiene que venir a consultar al médico. Es sencillo, digamos, desde el punto de vista de que con un pinchazo en un dedo o en el lóbulo de la oreja se hace un frotis de sangre, se ve en el microscopio. Hay unas pruebas rápidas donde la sangre se coloca en un aparatico que es una prueba rápida y da una marca que nos habla de si es malaria falciparum o malaria vivax o mixta, por ejemplo, porque estamos viendo muchos casos mixtos. En general, la malaria falciparum se ve más en el estado Bolívar, en el estado Sucre y en los otros estados se ve más la malaria vivax, pero puede ocurrir que los dos parásitos estén en la misma persona. Esto produce un poco más de complicaciones comparado con la infección que es por un solo parásito. Después de eso, el tratamiento también es sencillo. Lo que pasa es que es un tratamiento que está controlado por el Ministerio de Salud y no hay suficiente tratamiento para el número de casos que tenemos hoy en día de malaria. Entonces, lo que está ocurriendo, por ejemplo, en las zonas calientes, digamos, como en el estado Bolívar, es que las personas toman el tratamiento inadecuadamente, toman incompleto, comparten un tratamiento con otra persona, o sea, no se da el tratamiento completo en todas las oportunidades. Entonces eso está provocando recaídas de la enfermedad y está provocando resistencia del parásito al tratamiento. Entonces hemos tenido que recurrir a tratamientos más novedosos que nos los están suministrando los organismos internacionales como OPS. Entonces, en cualquier parte del país se puede recibir este tratamiento, el problema es la dotación. Fíjate, lo que sucede es que la mayor parte del tratamiento se va al estado Bolívar, pero se supone que en todos los estados, en todas las capitales de estado y en todas las unidades sanitarias principales tiene que haber tratamiento antimalárico. Y bueno, se suponía, antes existía malariología y que era un programa del ministerio donde se suministraba el tratamiento y las pruebas de diagnóstico y todo. Hoy en día hay muy pocas de esas oficinas, entonces las personas tienen que emigrar, por ejemplo, a Caracas para hacer el diagnóstico y dar el tratamiento adecuado. ¿Qué tan grave es la malaria en un niño? En los niños es más grave la malaria porque los niños son más susceptibles a las infecciones, sobre todo los niños más pequeños. Los niños más grandecitos se comportan un poco como los adultos, pero sí es más frecuente que estos niños tengan complicaciones que los adultos. Con un diagnóstico a tiempo y con los medicamentos necesarios, ¿en cuánto tiempo se puede decir que la persona está curada de malaria? El tratamiento es muy efectivo. Cuando no hay resistencia del parásito a las drogas, ya al segundo o tercer día ya uno tiene que ver la mejoría del paciente. Hay una droga que se llama la primaquina que se utiliza para evitar las recaídas de malaria vivax. Sin embargo, está muy escasa hoy en día en el país. Y eso hace que la infección vuelva otra vez los parásitos quedan como en estado latente en el hígado y cuando uno deja de dar el tratamiento, ellos se reactivan y entonces la persona recae. Cuando la persona recibe el tratamiento completo, incluyendo la primaquina, es difícil que vuelva a aparecer, a menos que la persona vuelva al área endémica, porque como eso no produce una inmunidad permanente, y por eso es que no se han podido hacer vacunas verdaderamente efectivas. Las personas cada vez que se infectan, pues recae la enfermedad. Cada vez que son picadas por el mosquito infectado, vuelven otra vez a adquirir la enfermedad y vuelven otra vez a tener los síntomas. Hablábamos sobre la vacuna, usted lo mencionaba. ¿Existe una vacuna contra el paludismo? Hay una vacuna que se está probando hoy en día, no es tan efectiva como nosotros quisiéramos y eso trae problemas desde el punto de vista de que si tú no estás protegiendo a la mayoría de las personas que están vacunadas y algunas de estas personas empiezan a enfermar, pues se pone como en evidencia que no es tan efectiva la vacuna y eso pudiera traer problemas
en el sentido de que las personas no quisieran realmente vacunarse si la protección no va a ser verdaderamente efectiva. Yo creo que se deben seguir haciendo estudios para conseguir unas vacunas que sean más efectivas que la que están probando en este momento. Muchísimas gracias, doctora. Conversamos con la doctora María Eugenia Landaeta, médico infectólogo. En la próxima parte vamos a responder todas sus preguntas o vamos a leer sus comentarios. Si conoce algún caso de malaria o paludismo, puede escribirlo a través de nuestras redes sociales. AM por GB en Instagram y en Twitter, AM-por GB y nuestra etiqueta AM Malaria. Ya volvemos.